parte de un nuevo informe de Argentinos por la Educación que está basado en datos de las pruebas Aprender 2023 y que revela esto. 40% de los estudiantes de sexto grado en Tucumán dicen haberse sentido discriminados en la escuela. Causas que los chicos también advierten en esta consulta: aspecto físico, gustos personales, la identidad de género, orientación sexual y el rendimiento escolar también. Esta situación está generando alarma, por supuesto, entre los especialistas y las autoridades educativas porque afecta directamente en el bienestar emocional y en el rendimiento y en el aprendizaje de los chicos. En este contexto, específicamente en Tucumán, donde la deserción escolar y los desafíos de convivencia son temas urgentes, como veníamos mencionando recién, el informe resalta la necesidad de adoptar estrategias preventivas y de abordaje integral que incluyan a toda la comunidad educativa, así que un dato importante para tenerlo en cuenta. Y por otro lado, nos vamos a hablar de educación superior, pero Universidad Nacional de Tucumán en este caso, y acá ya cerramos con este tema. Se encargó un estudio socioambiental para determinar la viabilidad de las obras en la llamada ciudad universitaria, ¿no? Un informe técnico reciente que estuvo elaborado por el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Tucumán analizó las condiciones del suelo, la infraestructura y el marco normativo del área y puso en evidencia las complejidades que existen en el entorno físico y las restricciones legales para los nuevos desarrollos edilicio. Concretamente, ¿a qué apunta este estudio? Bueno, hoy es prácticamente inviable desde lo ambiental, atención, y también en base a lo normativo, avanzar en el desarrollo de un campus con viviendas como se había ideado en su momento, año 1947, cuando arrancó este proyecto de ciudad universitaria en San Javier, que tenía previsto albergar cerca de 30.000 personas y que hoy está, así como lo vemos en las imágenes, abandonado. El equipo interdisciplinario de profesionales participó de la elaboración del informe técnico. El informe es Condiciones ambientales e institucionales de la idea Proyecto Ciudad Universitaria, y en un ratito vamos a estar conversando con quien trabajó justamente en este proyecto. Pero volvemos a hablar de educación. Queremos meternos de lleno en este relevamiento que hizo una vez más Argentinos por la Educación, esta ONG, y que está advirtiendo justamente que 4 de cada 10 chicos se sienten discriminados en la escuela, y lo vamos a indagar junto a Alejandro Castro Santander, que es director del Observatorio de la Convivencia Escolar por Argentinos por la Educación. Alejandro, buen día. Gracias por estar en contacto con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, a ver, ¿cómo empezamos a leer y a desmenuzar estos datos, ¿no? 4 de cada 10 chicos se sienten discriminados en la escuela. ¿Cómo llegan primero a esta cifra, ¿no? y a esta problemática? A ver, el estudio en definitiva termina siendo un informe de Argentinos por la Educación, ¿no? Es el título del informe es Desafíos de convivencia en la escuela primaria, bien, discriminación y conflictos entre pares, ¿no? Entre claro, estudiantes. Es más amplio, está bien. Claro, viene a partir de los cuadernillos complementarios de las pruebas Aprender 2023. Sí. A partir de ahí se hace un estudio para que no quede solamente como que las pruebas Aprender son para lengua y matemática. Exacto. Nada más, sí. Sino que, claro, hay factores asociados también a todo esto que vos nombraste al principio, ¿no? Que tiene que ver con el rendimiento de los chicos, con la permanencia de los chicos y con la calidad educativa en general. ¿No? Esta es la idea, ¿no? Las autoras Sider, Altú y Sainz-Guillén lo que hicieron fue esto, tomar ya lo que entregaba la prueba Aprender y hacer un análisis tratando de poner en el centro este tema, ¿no? De la convivencia, que viene de un estudio, te diría que es como una continuidad de un estudio que hicimos también con Argentinos por la Educación hace no más de 2 años, sí, en donde se preguntaba prácticamente lo mismo, pero a los estudiantes del secundario, del último año del secundario, sí, y a sus directivos. Claro. Y ahí, lamentablemente, las cifras, si estas son malas, las cifras con el secundario eran un poco peor todavía, claro, ¿no? Mirá, lo que demuestra también que hay una falta o hay una ausencia de trabajo, de gestión de la convivencia, ¿no? Porque lo ideal sería que todos estos hechos, todos estos fenómenos que se van dando, ¿no? De mala convivencia,
se vayan trabajando de manera preventiva muy temprano. Sí, no sé si, claro, yo no sé si esto está indagado o no en el informe, pero queda la sensación de que faltan equipos formados y presentes en las escuelas y en los colegios en general para poder abordar este tipo de situaciones, sobre todo cuando los chicos llegan hoy y aún más en este contexto actual a una escuela que se vuelve casi un refugio para muchos de estos estudiantes, ¿no? Claro, debería ser un refugio, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos visto en muchas investigaciones. Me ha sucedido a mí en el caso de Brasil, en el norte de Brasil, donde cuando uno preguntaba sobre el lugar en donde realmente se sentían cuidados y más seguros y terminaba siendo la escuela. Claro, pero fíjate, Carolina, que hay una paradoja, porque viendo bien el informe nos dice que hay un 90% de chicos que ven a la escuela como un lugar donde se sienten bien. Lo que pasa es que es muy paradójico, porque cuando vos te encontrás con esto que dijiste, no 6 de cada 10 chicos sufren alguna agresión, en el caso de Tucumán 42% hablan de discriminación, la media para el país es 36%, ¿no? Entonces ahí te está mostrando algo que yo te diría que es hasta poco peligroso, que es la naturalización de los fenómenos de violencia. ¿No? O sea, los chicos lo ven también como parte de la institución. Dicen, estoy bien, me siento bien, tengo algunos amigos, pero sufro violencia, sufro discriminación, etcétera. Alejandro, y eso te diría que viene de arrastre, ¿no? Porque ahora está tomando quizá más protagonismo y uno lo está mirando con más preocupación, evitando que esto se naturalice, pero en nuestra época era un corriente, ¿no? Y quizá no había tanto cuestionamiento respecto de lo que pasaba en el aula, las relaciones vinculares entre los alumnos. Digo, hoy hablar de esto, de hablar de discriminación y el impacto que tiene el rendimiento académico de los chicos es importantísimo. Sí, vos sabés que esto que vos decís es así ya desde la investigación hace 2 décadas que venimos insistiendo. Lo que pasa que por ahí los responsables de las políticas públicas no se hacen cargo, ¿no? Pero el tema de lo que llamamos hoy en general clima escolar, y más específicamente en convivencia, clima social escolar, clima de convivencia, hoy ocupa dentro de los factores asociados a calidad educativa el primer lugar, cuando no debería haber sido así, porque antes se integraba una serie, un listado, hacíamos una enumeración de cuestiones que tenían que ver, ¿no? Que estaban asociados a lo que pasaba en la escuela, y era uno más, el tema de la convivencia era uno más. Bueno, hoy es el protagonista principal, es el que termina condicionando, boicoteando cualquier intención educativa, ¿no? Que se tenga desde una institución. Sí, son entornos complejos no solamente para los chicos como estudiantes, sino también para los docentes, ¿no? Que tienen que estar preparados, que son el sostén, que a veces no dan abasto porque son pocos docentes para la cantidad de estudiantes, ¿no? Hay toda una complejidad por detrás en las escuelas, en los colegios en general, ¿no? Sí, pero fíjate que hay un protagonista ahí en la comunidad educativa que siempre terminamos olvidándonos. A ver. Y que no es fácil, ¿no? No es fácil estudiarlo y meterlo dentro de todos estos estudios, porque esto está dirigido a los estudiantes, ¿no? Que es el tema de la familia. Totalmente. Parece que parece que fuera un tema romántico, ¿no? Que uno lo menciona porque está obligado, pero sin embargo la familia es la primera escuela, empecemos por ahí, ¿no? Es la escuela donde se dan los principios de respeto, tolerancia, de resolución de conflictos. Y nosotros insistimos mucho desde hace mucho tiempo, ¿no? En lo que llamamos la superposición de esferas, ¿no? Esto de que la colaboración de la familia y la escuela termina creando una especie de ecosistema que potencia justamente la buena conducta y el aprendizaje. Pero esto lo sabemos de hace mucho. Fíjate que hay estudios de mediados de los 60 del siglo pasado, en donde directamente estudiaban el entorno familiar y decían que era lo que explicaba el 60% de todas las variaciones de rendimiento y de conducta que se podían dar en la escuela. Fíjate de lo que estamos hablando, de la potencia que tiene, ¿no? Llevarse bien con la escuela. Y hoy lamentablemente estamos totalmente desencontrados. Exacto, es eso, ¿no? Totalmente desencontrados, además con situaciones familiares atravesadas por dramas como violencia, pobreza,
muchísimas carencias, ¿no?, que hacen que la familia esté no solo disgregada, sino también poco atenta, ¿no?, a ese vínculo con el establecimiento educativo. Sí, vos sabés que hay otro estudio que se hizo también de Argentinos por la Educación, en donde se trabajó con qué pasaba con la comunicación que tenían los estudiantes que vivían o sufrían violencia, ¿no?, en sus casas, lo que llamó el estudio violencia doméstica. Claro. Y prácticamente 1 de cada 2 chicos recurría a alguien de la escuela para contarle lo que estaba pasando, ¿no?, la violencia de la casa. Sí. Y los directivos intervenían 1 de cada 3 de los directores, ¿no es cierto?, a nivel estatal, de las escuelas estatales, y en las escuelas primarias era 1 de cada 4, ¿no?, para resolver estas situaciones. Exacto. Bueno, hay mucho por hacer, por supuesto. Te pregunto en este contexto, porque, bueno, Argentinos por la Educación tiene la información, analiza los datos, los desmenuza en general y llama al compromiso de las autoridades, ¿no?, ministerios y demás. ¿Qué respuesta vienen obteniendo en base a temas como estos, por ejemplo? Más allá de la calidad educativa, me refiero a hablar de educación emocional y de la cuestión vincular en las aulas. A ver, en realidad la mayor insistencia, porque uno cuando va disgregando esfuerzos, después tiene poco resultado, ¿no? Está más enfocada a la alfabetización. Claro, ¿no? claro, que es otro tema grave. De los responsables, responsables de las políticas, ¿no? Un poco para que se cumpla la función de la escuela, ¿no? Que tiene que ver con estos aprendizajes fundamentales. Yo creo que cuando vayamos encaminando estos aspectos, que no queden en palabras nada más, ¿no es cierto? Porque nos sentamos, firmamos este dicho que por ahí cada vez que hay elecciones aparece: prometer y no dar a los tontos hace alegrar, ¿no? Que no nos pase. Y que bueno, que podamos después meter este otro aspecto que hace al clima, que es el que termina condicionando absolutamente, ¿no? Trabajarlo con la escuela y junto con la familia. Son esfuerzos, estamos llegando tarde, ¿no? Esto lo quiero decir. Recordamos que el bullying, desde la investigación, por ejemplo, si quisiéramos tomar ahí arriba, ¿no?, el fenómeno de violencia que más nos preocupa, ya tiene desde la investigación 50 años. Esto para que se vea lo poco y nada, ¿no?, que estamos trabajando estos aspectos. Pero bueno, tenemos los datos, falta concretarlos, bajarlos a la escuela, comprometer también, ¿no?, a la capacitación docente, que sea más fácil, que no tengan que salir los docentes a buscarla. Y, ¿qué está pasando con eso? Perdón, hace poquito ustedes también habían hecho un informe sobre los institutos de formación docente y advertían desde Argentinos por la Educación que crecían en número, pero en realidad la cantidad de gente que accedía a la formación no era o no había crecido, ¿no?, lo suficiente. ¿Qué pasa con el acceso a la formación de los maestros? Sí, hay todo un tema. Por un lado, no se lo elige como profesión, hay una desautorización, esto digámosla, ¿no? Ha perdido realmente autoridad tanto el docente como la escuela. No es bien visto en algunos ámbitos, no es bien visto ni se lo considera como el famoso ascensor social, ¿no?, como una posibilidad de poder estar bien. Muchas veces el salario docente en nuestro país ha estado bajo la línea de la pobreza, así que digámoslo así. Y esto tiene también que ver con el respeto, ¿no?, la dignidad de lo que se considera la tarea docente. Pero bueno, el tema también de estos cierres muchas veces en algunas provincias de profesorados tienen que ver con una especie de sinceramiento también de qué cosas realmente se necesitan y no. Yo creo que cada una de las provincias lo está analizando, por eso algunas crecen y otras no, en lo que hace a la formación docente. A ver, vuelvo a esto, son políticas, no son políticas, a veces son políticas interesadas que lo que hacen es reducir el presupuesto. Seamos sinceros, ya desde hace varios años, así como UNESCO sugiere que no baje la inversión en educación el 6% del Producto Bruto Interno, nosotros ya desde la gestión anterior y esta estamos hablando de menos del 1%. Entonces todo eso impacta absolutamente, ¿no? Pero también hay que reconocer que hay toda una tarea que necesitamos hacer, ¿no?, en relación
a recuperar el prestigio de la profesión docente, ¿no? Totalmente, que realmente sea considerada una autoridad, ¿no? Fíjate sí. que hay un concepto de autoridad muy interesante que dice: autoridad es una persona o una institución que defiende valores con competencia, ¿no? Y acá el tema del valor conocimiento es algo que hoy está puesto en duda, ¿no? En manos de los docentes, y creo que hay que recuperarlos, ¿no? Y mucho más ahora en tiempos de inteligencia artificial generativa, ¿no? Bueno, Alejandro, nos encantaría seguir conversando con vos porque es muchísimo lo que se puede profundizar en relación a este tema y al trabajo que hacen ustedes en Argentinos por la Educación, así que les agradecemos mucho. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, Carolina, que andes bien. Adiós. Bueno, Alejandro Castro Santander, director del Observatorio Argentinos por la Educación, específicamente en este tema. Nos vamos a hacer un corte, no se vayan, ya venimos. Un rato más. Paguemos algo que todavía no rompimos, para que luego no nos vengan a frenar y terminemos con el barco destrozado y con los restos de